Leo, escribo y critico al feminismo actual y tengo que decir que de entrada ese movimiento me incomodó mucho porque, por un lado, porque lo sentí como una imposición a la sociedad argentina, algo que vino de afuera y de arriba. Es decir, una revolución muy rara porque es una revolución que viene con beneplácito del establishment, defendida por los gobiernos, defendida por la clase política. Y el feminismo se nos impuso de repente, y fue así prepotente, autoritario y totalitario, ya que no admite matices, ¿no? Ahora, esencialmente lo que más me molestó fue la innecesariedad de ese feminismo. ¿Por qué? Porque la forma virulenta que adoptó tiene una total desproporción con la realidad que vive la mujer en la Argentina. Es decir, parecía que habíamos vivido esclavas hasta el día anterior. De repente apareció el Me Too, que vino de Hollywood, dicho sea el caso, y nos liberó a las mujeres. Y yo tengo que decir que cuando habló el primer sacerdote que habló acá, dijo algo sobre la necesidad de defender la verdad. Y yo tengo que decir que me siento privilegiada porque tengo la posibilidad de hacerlo con una herramienta poderosa como es el diario Infobae, y la oportunidad de desde ahí defender verdades que muchos otros piensan, comparten y de repente no tienen, ¿no?, el instrumento. Así que de ese punto de vista me siento bendecida por la vida y por Dios, por poderlo hacer. Y he notado, a medida que yo fui planteando estas verdades, que al principio bastante solitario, ¿no?, porque el feminismo llegó así abrumador, que no se lo podía discutir, me doy cuenta que en realidad somos mayoría, las mujeres y los varones que pensamos de esta manera. No está expresado en el discurso público, yo creo que un poco asomó en las últimas elecciones, pero estoy convencida de que la mayoría pensamos de esa forma. Como yo les digo a las feministas de hoy, con las que de vez en cuando discuto, porque tampoco es que no les gusta discutir porque piensa diferente, es que vivimos en un país sin patriarcado. Las argentinas nos liberamos hace tiempo, sin feminismo, sin violencia, sin confrontación. El movimiento feminista nunca tuvo relevancia en la Argentina. Si ustedes repasan las décadas 60, 70, 80, 90, no existió ningún movimiento feminista fuerte. Porque las mujeres en Argentina alcanzamos nuestros derechos civiles, laborales y políticos progresivamente a todo lo largo del siglo pasado, y gracias a acciones que fueron compartidas entre hombres y mujeres e incluso muchas veces fueron iniciativa de los varones. Ninguna de las conquistas de la mujer argentina le fue arrancada al varón. Fueron todas fruto de la cooperación entre ambos sexos. Ahora, cuando estalló el Me Too, este movimiento no trajo más libertades. Lo que trajo fue la instalación de un clima de agresividad entre sexos, un clima de confrontación donde se nos señaló que el enemigo de la mujer es el varón, es el predador de la mujer, todo varón. Como pasa en la mayoría de los países occidentales, ya no existen en la Argentina leyes que consagren algún tipo de supremacía del varón sobre la mujer. Cuando yo digo esto, cuando se indignan conmigo porque yo digo no hay patriarcado en la Argentina, no soy la única que lo dice. Hay una señora que escribió un libro que se llama así, Patriarcado no existe, Roxana Kramer. Cuando yo digo esto me salta a la yugular y yo le digo, bueno, díganme cuál es la ley, la norma, la institución en la Argentina que consagra, que dice que el varón está por encima de la mujer o tiene más derechos que la mujer. No existe ninguna. Estoy todavía esperando, llevo años, o sea, esperando que me lo digan. Y entonces, ¿qué contesta? A veces sale con el tema de la brecha salarial de género. Tampoco existe brecha salarial de género. Lo que es decir, en Argentina, a igual tarea, igual remuneración. El sexo no tiene nada que ver con esto. Lo que es impresionante es cómo han logrado instalar en la escena pública los políticos, los funcionarios, que están luchando contra algo que no existe. Y para luchar contra eso que no existe, han creado estructuras enormes. Es decir, no solo tenemos el Ministerio de la Mujer, ¿no?, que dice que hay 1000 personas trabajando ahí. Realmente el resultado ha sido, no diría solo malo, es negativo para la sociedad argentina. Si nosotros agarramos el mapa del mundo y superponemos el mapa de las religiones con el mapa de las libertades,
vamos a ver que coincide, la religión cristiana, no es por hablar mal de las otras, pero coincide eso con los países donde la mujer es más libre. Entonces, por eso digo, es importante que tengamos, incorporemos estas verdades y las defendamos. Lo que yo siempre recuerdo, les digo a las feministas de hoy, porque las feministas de hoy son muy incultas, a diferencia, pues si hubo movimientos feministas en el pasado, que eran un poco más, como decir, tenían un poquito más de lectura, por decirlo de algún modo. Pero como yo les digo, lean a Simone de Beauvoir, leanla, porque si bien dice cosas que después llevaron, digamos, por malos caminos, también ella reconoce, por eso era una mujer culta, ella reconoce el papel que jugó la Iglesia católica, las iglesias, digamos, jugaron el siglo pasado, a comienzos del siglo pasado, cuando empieza este movimiento por el sufragismo, para que la mujer pueda votar. Es decir, ¿quién fue uno de los primeros que se pronunció en favor del voto femenino? El Papa de entonces, que era Benedicto XV, ¿no? Benedicto XV. En 1916 o algo así, 17. Es decir, fue pionero. Y en el libro de Simone de Beauvoir, que es la Biblia del feminismo, ella dice, el feminismo nace con dos vertientes. Una de izquierda, marxista, y otra católica. O sea, porque los curas empiezan a organizar a las mujeres y a pedir el voto para la mujer, los sacerdotes en Europa esencialmente. Y por otra parte dice otra cosa que es muy divertida, que el feminismo lo fundó un hombre, cosa que si yo la digo se van a enojar, ahora no me acuerdo el nombre de este pobre señor, que fue el que hizo el primer congreso feminista de mujeres, y era un señor de barba, como pasa. Bueno, entonces todas estas cosas contradicen el relato que nos instalan y que nos hacen creer que es como hegemónico, ¿no? Nos enseñan a jugar con juegos de nena o de nenes. Es decir, se nos asigna un género y vamos aprendiendo casi sin darnos cuenta las pautas sociales que se desprenden de esa manera de clasificarnos. Es por eso que muchas veces pensamos que todas las personas pueden ubicarse en una de estas dos categorías, varón o mujer. O sea, todo esto es relativo, ¿no? Se le dice al chico que todo esto es como una especie de invento. A los chicos de primaria se les dice que la identificación sexual es un proceso de construcción que no deriva de la naturaleza ni de la anatomía genital. O sea, no tiene nada que ver con la biología, sino que implica una construcción en el marco humano. Veo que muchas veces me siguen, a veces no saben de qué estoy hablando. En fin, yo, la otra cosa que... a raíz de mis notas, quiero decir que me aparece una consecuencia de esto, de esta bajada de línea, que es dramática, que es la epidemia transgénero que se está produciendo entre los adolescentes. Y digo epidemia, porque así lo califican ya en Europa. En Europa están empezando a dar marcha atrás con muchas leyes, los países más avanzados en estas cosas, más liberales, avanzados no digamos, porque no creo que sea un avance, pero países muy liberales como Suecia, Noruega, Holanda, están empezando a revisar sus leyes, estas leyes que permiten que uno vaya, se cambie el sexo como si fuera un juego de niños. El sexo es algo fluido, va a venir. Es más, en la web puedes cambiarte el documento varias veces. Te pueden hacer valor, creo que un límite de 3, ponen alguno, otro. Bueno. Mientras pase por el documento es una cosa, el problema es cuando empieza la automutilación, la mutilación, porque digamos la transición de género implica una mutilación, es decir, implica la ablación de órganos sanos, que son la mastectomía, la castración, es decir, es gente sana que va y se saca parte de su cuerpo para transicionar. Bueno, que luego un adulto, digamos, bueno, no sé, yo trataría de impedirlo, pero se están empezando a habilitar en niños, y acá la ley, esta que se votó, lo habilita en niños, si los padres están de acuerdo. Y a partir de los 16, aunque los padres no estén de acuerdo, pueden ir a hormonizarse, bloqueador, cambiarse el DNI. Bueno, esto, yo escribí una nota sobre esto, pero sin saber que esto ya estaba ocurriendo acá, en el nivel que estaba ocurriendo. Yo escribí una nota porque vi que en estos países que nombré estaban empezando a revisar estas cosas. Entonces dije, bueno, aproveché y digo, hey, candidatos,
usted que está en campaña, acá tienen una propuesta, reformen la ley de identidad de género, porque es una ley peligrosa. ¿Y qué pasó? Me escribieron padres, ya existe en Argentina una asociación de padres de chicas, la mayoría son chicas, por eso también eso abona la teoría de que es una epidemia. ¿Por qué? Porque son chicas que en general ya tienen algún tipo de problema, por alguna depresión, anorexia. Entonces es como que se sienten mal, entonces dicen, ay, a lo mejor es porque te sentís mal en tu cuerpo, a lo mejor no coincide tu sentimiento con tu sexo biológico. Entonces, les meten eso en la cabeza, a ustedes les parece mentira. Bueno, yo me reuní con esta gente que además no puede denunciarlo públicamente porque está en litigio con sus hijas tratando de evitar, ¿no es cierto?, que hagan algo más grave que decir simplemente que se sienten varón. Bueno, es dramático, se lo digo así, es dramático. Y cuando escribí sobre los testimonios que recibí de esa gente, no tienen idea cómo me agredieron en redes. Debe haber sido una de las notas en las que más agresiones recibí, y hasta intervino la ministra de la Mujer, que no interviene cuando las mujeres tenemos problemas, pero acá sí, ¿no? Hizo un tuit diciendo no sé qué, bueno, y nadie, porque supuestamente yo estaba, no sé, odiando a los trans, con lo que escribí, cuando yo lo único que estaba haciendo era defender la situación. Bueno, les digo esto porque quiero decir que, ¿por qué yo digo que nos tenemos que liberar del feminismo? Porque no es solamente que deforme la realidad, sino que tiene consecuencias graves sobre la sociedad, ¿no? Está generando además una, que a mí me preocupa sobre todo por la gente joven, una especie de idea de que el hombre es violento, todos los hombres son violentos. Empieza a generar un recelo. Hay muchas de estas chicas que tienen esta disforia de género falsa, tiene que ver con el temor, ¿no es cierto?, el temor al varón, porque se lo están metiendo en la cabeza, que todos los varones son violentos. ¿Y al varón qué le pasa? Tiene miedo de abrir la boca, de decir algo, de vincularse, porque si la mujer lo denuncia, que sabemos que es palabra santa, el otro drama es ese, ¿no?, el de las falsas denuncias. Un mundo más pacífico, armónico, que proteja a los más débiles, primero a los niños, porque sí podríamos decir que los siglos anteriores, ¿no?, donde el hombre tuvo predominio en la toma de decisiones, podemos decir, bueno, fracasó, ¿no es cierto?, en lograr la paz, la justicia. Bueno, entonces nosotras como mujeres, ¿qué tenemos que hacer? Aportar a eso, no inventarnos una agenda innecesaria, ¿no?, de que necesitamos la gestión menstrual, necesitamos, no sé, bueno, todas esas cosas, por ejemplo, o que queremos combatir el piropo callejero, porque ese es nuestro problema, ¿no? Entonces, no, nosotros tenemos que sumarnos, queremos un protagonismo para estar al servicio de la causa de la humanidad, no para que nos usen de coartada los que quieren eludir la resolución de los verdaderos problemas de la sociedad usando el género como cortina de humo. Y justamente las usinas internacionales que apuntan a desnaturalizar la raza humana, que promueven esto porque esto también deriva en antinatalismo, porque hoy día tener hijos tiene mala prensa. El otro día leí un tuit de una chica joven que me gustó, que decía, hoy lo revolucionario es casarse y tener hijos. Y es verdad, porque hemos llegado a un punto en que casarse y tener hijos está mal visto. Si sos una esclava, si tenés ganas de querer a un hombre, juntarte con ese hombre, tener hijos y crear un hogar, sos una esclava. Entonces, digo, esas usinas internacionales que financian esta política de género, porque si ustedes entran a las páginas de las ONG que promueven esto, van a ver que todo le aparece la misma financiación, las mismas, se repiten los nombres de la gente que pone la plata para esto. Son las élites que quieren dividir para reinar, y entonces fomentan este feminismo como metodología para cosificar a la mujer, para enfrentarla con el hombre, porque esa es la base para destruir la familia, que es, ya sabemos, el núcleo de la sociedad humana, para fomentar el individualismo, un individualismo que supone que una mujer puede desarrollarse plenamente como tal, divorciada de los elementos con los cuales junto a un hombre edifica un hogar, una familia, una patria, una nación. El mundo es de los hombres y de las mujeres, no de los hombres contra las mujeres. Así que liberémonos del feminismo.